Capítulo 2. La omnipotencia divina. No depende de la omnipotencia de Dios lo que es contradictorio. Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 1, cuestión 25, artículo 4. Si Dios fuera bueno, desearía que sus criaturas fueran perfectamente felices. Y si fuera todopoderoso, sería capaz de hacer aquello que desea. Por lo tanto, Dios carece de bondad o poder o de ambas facultades. En esto consiste el problema del dolor en su forma más simple. La posibilidad de resolverlo depende de demostrar que los términos bueno y todopoderoso, y quizá también el término feliz, son equívocos, ya que desde un principio se debe admitir que si el significado que comúnmente se asocia a estas palabras es el mejor o el único posible, el problema es insalvable. En este capítulo haré algunos comentarios acerca de la idea de la omnipotencia y en el siguiente algunos acerca de la bondad. Omnipotencia significa poder hacer todo o todas las cosas. La Sagrada Escritura nos dice que con Dios todo es posible. Es muy común que en una situación, en una discusión, un no creyente nos diga que Dios de existir y ser bueno haría esto o aquello. Si entonces señalamos que la acción propuesta es imposible, no es raro que nos encontremos con la siguiente réplica: ay, pero yo pensé que se suponía que Dios era capaz de hacer cualquier cosa. El uso corriente de la palabra imposible generalmente implica una cláusula oculta que comienza con a menos que. Por ejemplo, es imposible que yo vea la calle desde donde estoy escribiendo, a menos que vaya al piso superior, a donde estaría a suficiente altura como para poder ver por sobre el edificio contiguo. Si se me hubiera roto la pierna, diría, pero es imposible que vaya al piso superior, queriendo decir con eso, sin embargo, que es imposible a menos que algunos amigos me lleven. Avancemos a un plano diferente de imposibilidad diciendo, es en todo caso imposible ver la calle mientras me quede donde estoy y el edificio contiguo esté donde esté. Alguien podría agregar, a menos que la naturaleza del espacio o de la visión fueran diferentes de lo que es, o fuera diferente de lo que es. No sé qué dirían respecto a esto los mejores filósofos y científicos, pero yo tendría que contestar. No sé si hubiera sido posible que el espacio y la visión tuvieran la naturaleza que usted sugiere. Ahora bien, es evidente que las palabras hubiera sido posible se refieren aquí a algún tipo absoluto de posibilidad o de imposibilidad, que es diferente de las posibilidades e imposibilidades relativas sobre las que hemos estado reflexionando. No sé si el ver ángulos redondos en este sentido nuevo es posible o no, porque no sé si esto es contradictorio en sí mismo o si no lo es. Pero sé muy bien que si es contradictorio en sí mismo, el verlos es absolutamente imposible. Aquello que es absolutamente imposible también puede llamarse intrínsecamente imposible porque lleva su imposibilidad en sí mismo, en lugar de tomarla de otras posibilidades que a su vez dependen de otras. No tiene la cláusula a menos que. Es imposible bajo toda condición, en todos los mundos y para todos los agentes. Todos los agentes aquí incluye al mismo Dios. Su omnipotencia significa poder hacer todo lo que es intrínsecamente posible, no lo que es intrínsecamente imposible. A Dios se le pueden atribuir milagros, no sandeces. Esto no limita su poder. Si usted elige decir, Dios puede dar libre albedrío a una criatura y negárselo a la misma vez, ha logrado decir nada acerca de Dios. Las combinaciones de las palabras sin sentido no adquieren súbitamente sentido al anteponerle las palabras Dios puede. Que con Dios todo es posible continúa siendo verdadero. Las imposibilidades intrínsecas no son otra cosa que inexistencias. No es más posible para Dios que para la más débil de sus criaturas el llevar a efecto dos alternativas que se excluyen mutuamente. No porque su poder encuentre obstáculos, sino porque el disparate sigue siendo un disparate aun cuando nos refiramos a Dios. Se debiera recordar, sin embargo, que los que razonan cometen errores frecuentemente, ya sea por argumentar a partir de información falsa o por descuido en la argumentación.
Es así que podemos llegar a pensar que lo que es realmente imposible es posible y viceversa. Por lo tanto, deberíamos tener mucho cuidado al definir aquellas imposibilidades intrínsecas que incluso la omnipotencia misma no puede realizar. Lo que digo a continuación debe considerarse no tanto una aseveración de lo que estas posibilidades son, sino más bien una muestra de lo que podrían ser. Las inexorables leyes de la naturaleza que operan a despecho del sufrimiento humano o de la desolación, que no son eliminadas por la oración, parecen proporcionar a primera vista un fuerte argumento contra la bondad y poder de Dios. Voy a proponer que ni siquiera la omnipotencia podría crear una sociedad de almas libres sin al mismo tiempo crear una naturaleza relativamente independiente e inexorable. No hay razón para suponer que la conciencia de sí mismo, la aceptación de una criatura como un yo, pueda existir a menos que sea en contraste con un otro, con un algo que no sea el yo. Es frente a un medio ambiente, preferentemente un medio ambiente social, que la conciencia de sí mismo, de mí mismo, se destaca. Si fuéramos meros deístas, esto suscitaría una dificultad con respecto a la conciencia de Dios. Los cristianos aprendemos que la doctrina de la Santísima Trinidad, que en el seno de Dios existe desde toda eternidad, algo análogo a la sociedad, que Dios es amor, no absolutamente en el sentido me muevo porque la imagen se frisa. Que Dios es amor no solamente en el sentido de ser de la forma platónica de amor, sino porque en él las reciprocidades concretas del amor existen con anterioridad a todos los mundos y de allí se derivan hacia las criaturas. La libertad de una criatura debe significar libertad para elegir, y una elección implica la existencia de cosas entre las cuales elegir. Una criatura sin un medio ambiente no tendría posibilidad alguna de efectuar una elección. Es por eso que la libertad, al igual que la conciencia de sí mismo, si es que no son en realidad la misma cosa, la libertad y la conciencia de sí mismo, requiere para el yo la presencia de algo diferente a yo, al yo. La condición mínima de la conciencia de sí mismo y de la libertad sería entonces que la criatura aprehendiera a Dios y por lo tanto a sí misma como distinta de Dios. Es posible que tales criaturas, aquellas que están conscientes de Dios y de sí misma, pero no de su prójimo, existan. De ser así, su libertad consiste en efectuar una sola elección: amar a Dios más que al yo, o al yo más que al Dios, más que a Dios, o al yo más que a Dios. Pero no podemos imaginarnos una vida tan reducida a lo fundamental. Tan pronto intentamos introducir el conocimiento mutuo del prójimo, nos encontramos con la necesidad de la naturaleza. Las personas a menudo hablan como si nada fuese más fácil para dos mentes al desnudo que encontrarse o tomar mutua conciencia, pero no veo posibilidad alguna de que lo logren, a no ser en un medio común que forme parte de su mundo externo o medio ambiente. Incluso el vago intento de imaginarnos tal encuentro entre espíritus incorpóreos generalmente introduce de modo furtivo la idea, al menos de un espacio y tiempo comunes, para dar sentido al prefijo de coexistencia. Para dar sentido al prefijo co de coexistencia, claro. Y por lo demás, espacio y tiempo son ya un medio ambiente. Sin embargo, se requiere más que esto. Si sus pensamientos y pasiones estuvieran tan directamente presentes en mí como están los míos propios, sin mostrar señal alguna de ser algo externo, algo diferente de mí, ¿cómo podría distinguirlos de los míos? ¿Y qué pensamientos o pasiones podríamos tener si no hubiese objetos en que pensar o por los cuales sentir algo? Aún más, ¿podría tan siquiera comenzar a tener alguna idea de lo externo y de lo otro si no tuviera la experiencia de un mundo externo? Como cristiano puede que usted me responda, de hecho,
que Dios y Satanás influyen en mi conciencia de esta manera directa sin mostrar señal alguna de exterioridad. Si es así, el resultado es que la mayoría de las personas permanece ignorante acerca de la existencia de ambos. Perdón, así es, y el resultado es que la mayoría de las personas permanece ignorante acerca de la existencia de ambos. Por lo tanto, podemos suponer que si las almas se influyeran unas a otras en forma directa e inmaterial, el que cualquiera de ellas creyera en la existencia de las demás sería un triunfo excepcional de la fe y de la agudeza. En estas condiciones me sería más difícil conocer a mi vecino de lo que actualmente me resulta conocer a Dios, ya que los elementos que me llegan del mundo exterior, como la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura y la conversación con amigos observantes, me ayudan a reconocer el efecto que Dios produce en mi persona. Lo que se necesita para la sociedad es precisamente aquello que tenemos, un algo neutro, que no sea usted ni yo, y que podamos manipular y que ambos podamos manipular a fin de hacernos señas el uno al otro. Yo le puedo hablar porque ambos podemos propagar ondas sonoras en el aire que tenemos en común. La materia separa un alma de la otra. La materia que separa un alma de la otra es también lo que las acerca. Nos permite tener un fuera y un adentro. De manera que lo que para usted son actos de voluntad y pensamiento, para mí son ruidos y miradas. De manera que lo que para usted son un acto de voluntad y de pensamiento, para mí son ruidos y miradas. La materia permite no solo ser, sino también manifestarse. Y es así que puedo tener el placer de conocerlo. La sociedad entonces implica un espacio común o un mundo dentro del cual sus miembros se conocen. Si existe una sociedad angélica, como generalmente han creído los cristianos, los ángeles también deben tener ese mundo o espacio, algo que es para ellos lo que la materia, en sentido moderno, no escolástico, es para nosotros. Pero si la materia ha de servir como terreno neutro, debe tener una naturaleza fija que le es propia. Si un mundo o sistema material tuviera solamente un habitante, podría amoldarse en cada momento a los deseos de éste. Los árboles, para bien suyo, se agruparían en una sombra. Pero si a usted le introdujeran a un mundo que variara según mis caprichos, se vería incapacitado para actuar en él y por ende perdería el ejercicio de su libre albedrío. Tampoco queda claro que usted en tal caso pudiera manifestarme su presencia, porque toda la materia mediante la cual tratara de comunicarse estaría ya bajo mi control y por lo tanto usted no la podría manipular. Más aún, si la materia tiene una naturaleza fija y obedece leyes constantes, no todos sus estados concordarán de igual forma con los deseos de un determinado individuo, como tampoco serán todos igualmente beneficiosos para ese conjunto particular de materia al que usted llama cuerpo o su cuerpo. Si bien el fuego conforta a ese cuerpo cuando se encuentra a cierta distancia, lo destruirá cuando ésta se reduzca. De ahí la necesidad incluso en un mundo perfecto, de aquellas señales de peligro que las fibras sensitivas de nuestros nervios están aparentemente destinadas a transmitir. ¿Y significa esto un inevitable elemento maligno en forma de dolor en cualquier mundo posible? No lo creo así. Porque si bien es cierto que el pecado más pequeño es un mal incalculable, el mal que produce el dolor depende del grado de este. Y los dolores menos, a una cierta intensidad, no producen miedo o rechazo alguno. A nadie le molesta el proceso tibio, agradablemente caliente. Demasiado caliente quema. El proceso tibio, agradablemente caliente, demasiado caliente quema, que le advierte que le retire la mano que tiene expuesta al fuego. Y si mis sentimientos son confiables, un ligero dolor en las piernas al meternos a la cama después de un largo día de caminatas, o después de un día de largas caminatas, en realidad es agradable. Si la naturaleza fija de la materia le impide a ésta ser siempre y en todas sus disposiciones igualmente agradable para incluso un solo individuo,
Es menos posible aún que la materia del universo esté distribuida en todo momento de una manera tal que sea igualmente conveniente y placentera para cada miembro de la sociedad. Si alguien que viaja en una dirección determinada va cerro abajo, la persona que va en dirección opuesta necesariamente debe ir cuesta arriba. Si solamente una piedrecilla se encuentra en el lugar que yo deseo, no puede, excepto por una coincidencia, encontrarse allí donde usted quiere que esté. Esto dista de ser un mal muchísimo. Por el contrario, da ocasión a todos aquellos actos de cortesía, respeto y generosidad con que el amor, el buen humor y la modestia se expresan. Pero sin lugar a dudas, deja el camino abierto para un gran mal, la competencia y la hostilidad. Si las almas son libres, no se les puede impedir que se enfrenten o que enfrenten las cosas en forma competitiva en lugar de hacerlo con cortesía. Y una vez que han llegado a la franca hostilidad, pueden aprovecharse de la naturaleza fija de la materia para dañarse recíprocamente. Una naturaleza permanente, la naturaleza permanente de la madera, que hace posible que la utilicemos como viga, también nos hace posible que la usemos para golpear la cabeza del prójimo. Por lo general, la naturaleza permanente de la materia hace que cuando los seres humanos pelean, el triunfo comúnmente sea de quienes son superiores en armas, habilidades y en número, aun cuando su causa sea injusta. Podemos a lo mejor imaginarnos un mundo en que Dios a cada instante corrigiera los resultados de este abuso de libre albedrío por parte de sus criaturas, de manera que una viga de madera se volviera suave como el pasto al ser usada como arma, y que el aire rehusara obedecerme si yo intentara propagar ondas sonoras portadoras de mentiras o de insultos. Pero en un mundo así las acciones erróneas serían imposibles y por lo tanto la libertad de la voluntad sería nula. Más aún o aún más, si el principio se llevara a su conclusión lógica, los malos pensamientos serían imposibles porque la materia cerebral que usamos al pensar se negaría a cumplir su función al intentar nosotros dar forma a esos pensamientos. Toda materia cercana a un hombre malvado estaría expuesta a sufrir alteraciones impredecibles. Que Dios puede modificar el comportamiento de la materia y de hecho en ocasiones lo hace, y producir aquello que llamamos un milagro es parte de la fe cristiana, pero la concepción misma de un mundo común y por lo tanto estable exige que tales ocasiones sean extremadamente excepcionales. En un juego de ajedrez se pueden hacer ciertas concesiones arbitrarias al adversario que son respecto a las reglas comunes del juego, lo que los milagros respecto a las leyes de la naturaleza. Uno se puede despojar de una torre o permitirle al otro que a veces corrija una jugada hecha en forma descuidada, pero si uno permitiera que el otro en todo momento hiciera lo que le viniera en ganas, si todas las jugadas de este fueran anulables y las piezas de uno desaparecieran cada vez que su posición en el tablero no fuera del gusto del adversario, no podría haber juego alguno. Lo mismo ocurre con las almas. Las leyes fijas, consecuencias que se revelan por las leyes, lo mismo ocurre con las almas. Leyes fijas, consecuencias que se revelan por necesidad causal. Todo el orden natural son los límites dentro de los cuales se enmarca su vida en común y al mismo tiempo la única condición bajo la cual esa vida es posible. Trata de excluir la posibilidad de sufrimiento que el orden de la naturaleza y la existencia de voluntades libres implican y encontrará que ha excluido la vida misma. Como dije con anterioridad, esta explicación de las necesidades intrínsecas de un mundo se ha entregado tan solo como muestra de lo que pueden ser. Solamente la omnisciencia, es decir, el que tiene la ciencia completa o total, tiene la información y la sabiduría para ver lo que realmente son. Pero no es probable que sean menos complicadas que lo que he sugerido. De más está decir que complicado se refiere aquí exclusivamente al entendimiento humano de estas necesidades. No se puede pensar a Dios argumentando como hacemos nosotros a partir de un resultado, la coexistencia de espíritus libres, para llegar a las condiciones que éste involucra, sino más bien como un acto de creación único y de coherencia intrínseca absoluta, que a primera vista nos parece la creación de muchas cosas independientes y luego la creación de cosas mutuamente necesarias. Incluso,
podemos elevarnos un poco más allá de la concepción de necesidades mutuas como la he delineado. Podemos clasificar como materia aquello que separa las almas y como materia aquello que las reúne bajo el concepto de pluralidad, de lo que separación y unidad son solamente dos aspectos. Con cada paso que da nuestro pensamiento se hará más evidente la unidad del acto creador y la imposibilidad de enmendar la creación, como si este o aquel elemento pudiera ser removido. ¿Acaso este no sea el mejor de todos los mundos posibles o de todos los posibles universos, sino el único posible? Mundos posibles puede solamente significar mundos que Dios pudo haber hecho y no hizo. La idea de aquello que Dios pudo haber hecho implica un concepto de libertad o de la libertad de Dios demasiado antropomorfa. Cualquiera que sea el significado de la libertad humana, la libertad divina no puede significar incertidumbre entre alternativas y la elección de una de ellas. La bondad perfecta nunca puede deliberar acerca del fin a obtenerse. Y la sabiduría perfecta no puede deliberar acerca de los medios más apropiados para lograrlo. La libertad de Dios consiste en que no hay causa otra que Él mismo que produzca sus actos, ni obstáculo externo que los impida. En que su propia bondad es la raíz de la cual crecen todos sus actos y su propia omnipotencia el aire en el cual florecen. Esto nos lleva al tema siguiente, la bondad divina. Hasta aquí nada se ha dicho. Hasta aquí nada se ha dicho al respecto. Ni tampoco he intentado respuesta alguna frente a la objeción de que si el universo ha de admitir la posibilidad del sufrimiento desde un principio, la bondad absoluta lo habría dejado sin crear. Debo advertir al lector que no pretendo probar que crear haya sido mejor que no hacerlo. No tengo cómo medir algo tan prodigioso. Puede hacerse una comparación entre un estado de ser y otro, pero intentar comparar el ser con el no ser termina en simple palabrería. Sería mejor para mí no existir. ¿En qué sentido para mí? ¿Cómo podría, si no existiera, beneficiarme con no existir? Nuestro propósito es mucho menor. Es solamente descubrir cómo, aún percibiendo un mundo que sufre y estando seguros, basándonos en fundamentos bastante diferentes de que Dios es bondadoso, hemos de concebir que esa bondad y ese sufrimiento no son contradictorios. Bueno, así termina el capítulo 2. Bueno, ese creo que fue el 1, no el 2. Porque el 2 tiene dos partes. El primero habla sobre la omnipotencia divina y el segundo sobre la bondad divina. Entonces él aquí ha dado las bases de la omnipotencia divina y sobre la omnipotencia divina se ha referido a el tema de los absurdos, de la concepción de las posibilidades intrínsecas y de las imposibilidades intrínsecas, como aquellas cosas que no pueden darse en ningún universo, en ningún universo, de ninguna manera y en ninguna forma. Es decir, no podemos tener círculos cuadrados o triángulos redondos, o no podemos tener un frío caliente o cosas que son mutuamente contradictorias o excluyentes. El hecho de decir, bueno, este Dios no podría hacer que lo frío fuera caliente. ¿Puede o no puede? No, Dios no puede hacer eso. Ah, bueno, entonces Dios no es omnipotente. Es ridículo, es un disparate. Resulta estrafalariamente absurdo. Y por lo tanto, el anteponer las palabras Dios puede a cualquier caballada no le otorga a ese disparate sentido espontáneamente o repentinamente. Establece las bases de un universo que se ha concebido con la facultad de que las almas sean libres en ese universo y que puedan decidir por sí mismos cómo utilizar la materia que los rodea. Que la naturaleza no puede en todo momento ser alterada por un ente exterior, en este caso el Dios que las crea, para que su modo de ser, de presentarse, esa materia,
se modifique o se transforme o se altere cada vez que eso implique que uno de esos individuos que se le ha otorgado libertad la utilice a la materia para causarle daño a otro ser. Y hace unas diagramaciones súper interesantes cuando se refiere a que si yo fuera el único ser que existiera en un mundo dotado de materia, capaz la materia se aglutine en torno a mí de forma que siempre me beneficie. Pero cuando en ese mundo, y él ponía el ejemplo, ¿no? Él ponía el ejemplo de unos árboles que se formarían en torno a mí para darme sombra todo el tiempo y yo utilizaría la materia si fuera el único ser, ¿no? En ese mundo. Pero en el preciso momento en que aparece otra persona, por ejemplo, el uso de una piedra, de la misma piedra, no podría ser de la misma forma en el caso en que la use la otra persona simultáneamente, la forma en la que yo quiero utilizarla, porque eso nada más se daría a través de una coincidencia, dice. Entonces, esa libertad y esas limitaciones que implican el habitar en sociedad es lo que ha dado lugar al dolor. Y el hacerlo con maldad es lo que ha dado lugar a la tragedia. Porque puede que yo por error golpee a una persona, pero si utilizo un árbol para sacar un arma y de allí matar a cientos de seres humanos, ya no estoy haciendo las cosas por sencilla naturaleza, sino como lo hacen los animales, ¿no? Sino por sevicia, por crueldad. Otro punto súper importante e interesante es que antepone que ese habitáculo en sociedad que ha existido desde toda eternidad es la Trinidad. Me gustaría rescatar ese punto porque me parece uno de los más hermosos de la lectura. Dice, a ver, acá dice, si fuéramos meros deístas, esto suscitaría una dificultad con respecto a la conciencia de Dios. Los cristianos aprendemos de la doctrina de la Santísima Trinidad que en el seno de Dios existe desde toda eternidad algo análogo a la sociedad, es decir, que Dios es amor, no solamente en el sentido de ser de la forma platónica de amor, sino porque en él las reciprocidades concretas del amor existen con anterioridad a todos los mundos y de allí derivan hacia las criaturas. Es decir, de alguna forma, Dios no pudiera ser amor, sino en el sentido platónico de la idea difusa de amor o de la mera inconsistencia metafísica desde la que se concibe la palabra amor, si no fuera porque en Dios mismo, desde su existencia y bueno, desde su esencia, desde lo que Él es, como existe, según la doctrina de la Santísima Trinidad, en tres personas, esa reciprocidad propia que expresa la relación afectiva del amor se da en Dios desde toda eternidad. Y es lo que permite, ¿no?, que el término análogo, sociedad, eh, se pueda digamos, atribuir a lo que ocurre en el seno de la existencia de Dios. Y por lo tanto pasa a ser un ejemplo de cómo los seres humanos deberían habitar en ese mismo amor, que por lo demás está disponible para analizarlo y leerlo y disfrutarlo, como está en Juan 17. Finalmente, una vez que se han establecido las condiciones necesarias para que exista la libertad en el mundo, que implican dolor, y que C.S. Lewis lo piensa como no solo el mejor de los mundos posibles, como diría Leibniz, sino como acaso el único mundo posible. Porque decir, por ejemplo, que Dios dota a unos seres de libre albedrío y luego se las quita, es decir nada acerca de Dios. Es hablar nuevamente y caer en contradicciones y en absurdos y en incoherencias discursivas o de fondo, incluso hasta
constitutivas de la realidad. Y en ese mundo donde las dificultades que anteponen la escasez de la materia y la rivalidad y la competencia y la hostilidad entre esos seres que habitan con libre albedrío, si Dios quiere conservar o preservar esa situación, digamos, de libertad de las criaturas, y para que no sean meros autómatas o creaciones que estén condicionadas, es necesario o va a existir necesariamente el dolor. Y finalmente, ahora sí, se establece la cuestión de, bueno, ¿qué sería mejor entonces en ese caso? ¿Que Dios hubiera creado o que no hubiera creado? Y él dice, no, no me voy a meter en eso porque no tengo la capacidad para saberlo. Pero sí ofrece algunas palabras al respecto. Él dice, si yo digo, hubiera sido mejor para mí no existir, en ese caso, ¿qué significaría la frase o la conjunción de palabras para mí? Para mí, ¿en qué sentido me beneficiaría que no exista? ¿Qué sería yo si no existiera? O sea, ¿cómo me beneficiaría a mí? Él dice, ¿en qué sentido para mí? ¿Cómo podría, si no existiera, beneficiarme con mi no existir? Pero el propósito de esta lectura es mucho menor, es simplemente establecer, basados en un fundamento diferente, en este caso la palabra de Dios, que Dios es bondadoso y que percibiendo un mundo en el que se sufre, estamos seguros de que esa bondad y ese sufrimiento no son contradictorios. Y es lo que se va a establecer en el capítulo 3.